Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si en un pasado reciente has tenido demoras en pagar tus préstamos estudiantiles o años con saldos altos en tus tarjetas de crédito o han rematado tu casa, es muy posible que lamentablemente tengas un crédito pobre o mal crédito. Con un puntaje bajo de crédito, es probable que no consigas que te aprueben para tarjetas de crédito, por ejemplo. Aunque quizás te den un préstamo para auto o consigas un crédito hipotecario, vas a pagar intereses mucho más altos como consecuencia. Comparado con un comprador con buen crédito, una persona con mal crédito puede pagar hasta $50,000 más en intereses en una hipoteca. Y a lo largo de su vida puede llegar a pagar hasta $200,000 en intereses innecesarios, simplemente porque tiene mal crédito. La buena noticia es que se puede reparar el crédito y lo podés hacer vos mismo. Solo requiere conocimiento y un poco de paciencia. Bueno, mucha paciencia, ya que es una labor un poco tediosa. En Hola Fortuna te cuento lo que me ha dado resultado a lo largo de las 3 décadas que llevo en Estados Unidos. Además de mi experiencia personal, siempre estoy leyendo, aprendiendo y estudiando las formas más amenas y eficientes de hacer las cosas. Y te las cuento en mis videos de YouTube para que vos ahorres tiempo y traigas las mejores oportunidades para tu familia. Es mi deseo llegar con estos mensajes a más mujeres cada día, porque sé que les van a hacer la vida mucho más fáciles. Y vos me podés ayudar. ¿Cómo? Suscribiéndote a este canal y si tenés amigas que necesitan mejorar su historia de crédito, compartiles este video. Hola Fortuna es tu comunidad, así es que contame lo que opinás, si tenés preguntas y sobre todo, mirá los videos como suscriptora. Acá te cuento los pasos a seguir para reparar tu crédito vos misma. Y si no querés o no tenés tiempo de ocuparte de esto personalmente, te menciono al final una alternativa muy interesante. Yo solo recomiendo productos o servicios que me han ayudado a mí personalmente o que me consta su calidad. Si no estoy convencida de que te va a ayudar, ni lo menciono. Primero, conoce tu puntaje de crédito o credit score en inglés y familiarízate con tu reporte de crédito o credit report. Tu reporte de crédito contiene información de cómo has usado el crédito durante los últimos 10 años. Cada una de las 3 oficinas de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, emiten su propio reporte. La mayoría de los prestamistas reportan a las 3 oficinas, pero no todos, por eso vale la pena revisar los 3 separadamente. Podés pedir tu reporte gratuito en annualcreditreport.com, que te lo dejo anotado en la descripción. Tu reporte se usa para calcular tu puntaje de crédito, que también tenés que conocer. El puntaje de crédito o credit score mide tu responsabilidad para pagar tus deudas, algo que los prestamistas usan para determinar los términos del préstamo o de la hipoteca. Este puntaje no está en el reporte de crédito. Tu tarjeta de crédito te puede dar tu puntaje generalmente sin cargo. Y también podés comprar esta información de tu credit score a una de las oficinas de crédito nombradas. 2. Arregla o disputa los errores. Estas oficinas a veces cometen errores. Se calcula que un 25% de las personas tienen algún error en su reporte de crédito y en algunos casos eso hace que terminen pagando más por un préstamo. Si encontrás un error en tu reporte, tenés que disputarlo. Esta disputa se hace mediante una carta dirigida a la entidad que cometió el error. Te dejo en la descripción un enlace con la muestra de la carta que podés usar. Tenés que darles unas semanas de tiempo para que arreglen el error con las oficinas de crédito y luego corroborar que ya está arreglado. 3. Siempre paga tus deudas a tiempo. Siempre. Tu historia de pago es un 35% del puntaje de crédito. Es fundamental pagar a tiempo, de ser posible con pagos automáticos para evitar olvidos. Si hay algo que no podés automatizar como facturas médicas que recibís una vez, pagalas de inmediato y si no podés pagarlas, llama al que te mandó la factura y pediles un plan de pago. Pero no te quedes sin pagar y sin hacer un arreglo de pago. 4. Mantén tu utilización de crédito por debajo del 30%. El porcentaje de utilización de crédito se mide al comparar lo que debes con tu límite de tarjetas de crédito total. Un porcentaje entre el 0% y el 30% es considerado bueno. Por ejemplo, si tenés 2 tarjetas de crédito con un límite de crédito cada una de $2,000 y tenés $500 en saldos de tarjetas de crédito sin pagar,
tu porcentaje de utilización de crédito sería del 12.5%, que resulta de dividir la deuda, es decir, los $500, por el total del límite de crédito, que son los 4.000. 5. Paga tus otras deudas. Si tenés deudas, pagarlas completamente puede ayudar con tu historia de pagos y reducir tu porcentaje de utilización de crédito. Para pagar las tarjetas de crédito se puede utilizar uno de los siguientes métodos, según sea tu preferencia: avalancha o bola de nieve. El método de avalancha se enfoca en pagar tus deudas con tarjetas de crédito que tengan el mayor interés primero. El método bola de nieve comienza por eliminar primero los saldos menores. 6. Mantener abiertas tus tarjetas de crédito más antiguas. Es tentador cerrar las tarjetas de crédito a medida que las terminamos de pagar, pero no es tan conveniente, ya que al mantenerlas abiertas mostramos una historia de crédito más larga, lo cual suma el 15% de nuestro puntaje de crédito. La excepción es la tarjeta que tiene un costo anual que no tiene sentido pagar si no la estás utilizando, o cuando el banco que emite la tarjeta la cierra por inactividad. 7. No saques más tarjetas de crédito salvo que las necesites. Cada vez que solicitas crédito, el banco emisor hace lo que se llama un Hard Credit Check, es decir, que busca todos tus antecedentes crediticios. Esto hace que tu puntaje baje entre 1 y 5 puntos. También esto hace bajar la antigüedad promedio de tu crédito. Cada persona tiene la posibilidad de reparar su propio crédito, pero es involucrado y requiere atención, perseverancia y hacer un buen seguimiento de cada corrección solicitada. Hay empresas que se especializan en este servicio y Hola Fortuna trabaja con UWE por su buena atención al cliente en español y por su eficacia en conseguir los resultados deseados. Llevan más de 16 años en el mercado aquí en Estados Unidos. Muy importante notar además que el paquete de reparación de crédito incluye un testamento completo con los 4 poderes, abogados de crédito a tu disposición para evitar los acosos de acreedores, servicio de monitoreo de identidad para mantener a los hackers alejados y ayuda con tus metas de ahorro. Si este servicio de reparación de crédito es de tu interés, envíame un correo electrónico a hola@holafortuna.com indicando tu nombre, dirección de email y tu intención de reparar tu crédito y te envío de inmediato los datos de contacto de un agente latino recomendado que te podrá asistir. No tenés compromiso alguno de tomar el servicio y averiguar en detalle de qué se trata te puede ayudar muchísimo. En holafortuna.com te espero con más de 150 videos, blog y lo último de Instagram. Todo creado alrededor del mismo objetivo, que vivas tu mejor presente y consigas un futuro óptimo para tus hijos. ¿Ya me seguís?